La clase de hoy vamos a ver el tema de evaluación nutricional. Algunas preguntas que van a guiar en la presentación y que es muy importante que al finalizar la clase puedan responderlas son las que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, ¿qué es el estado nutricional? ¿Cómo lo puedo definir? ¿Cuándo debo realizar la evaluación del estado nutricional? ¿En quiénes se debe realizar? ¿Quién realiza la evaluación del estado nutricional? Entre otras preguntas que seguramente van a ir surgiendo a lo largo de la clase. En cuanto a cómo podemos definir la valoración del estado nutricional, acá coloco 3 definiciones de 3 autores, pero hay múltiples definiciones, dependiendo de dónde lean, qué material bibliográfico tomen, van a encontrar diferencias, pero bueno, considero que estos 3 autores lo resumen en forma bastante completa. En el caso de Gibson, lo define como la valoración del estado nutricional, aquella que representa la interpretación de la información obtenida de estudios clínicos, dietéticos, bioquímicos y antropométricos. Esta información se utiliza para conocer el estado de salud determinado a partir del consumo y utilización de nutrientes de los sujetos o grupos de población. Otro autor, Lee, lo define como la evaluación del estado de nutrición de los individuos o poblaciones que se va a dar a partir de la medición de su consumo de alimentos, nutrientes y la valoración de los indicadores de nutrición relacionados con el estado de salud. Y Girolami la define como la determinación del estado de salud de los individuos o grupos poblacionales según las influencias sobre ellos, por ejemplo, las influencias que tengan en cuanto a la ingesta y la utilización de los nutrientes. Bien, entonces en rojo se resaltan algunos de los conceptos más importantes. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la valoración del estado nutricional, voy a necesitar diferentes fuentes de información que las voy a obtener, como dice Gibson, de estudios clínicos, dietéticos, bioquímicos y antropométricos. Por otro lado, la valoración del estado nutricional se puede hacer a nivel individual o a nivel poblacional. Dentro de los estudios dietéticos yo voy a medir el consumo de alimentos y también lo que se evalúa es cómo es esa ingesta y utilización de los nutrientes. Es decir, un poco con estas 3 definiciones podemos ir armando este concepto de valoración del estado nutricional. Bien, entonces para poder aplicar la evaluación del estado nutricional voy a necesitar de datos a información y además tengo que realizar una serie de pruebas y mediciones. Estas pruebas y mediciones tienen que ser en forma sistemática y ordenada, pero también después tengo que poder interpretar todos estos datos, todas estas informaciones y otras pruebas que obtuve de forma adecuada. Una vez que yo realizo esta interpretación, puedo llegar a un diagnóstico sobre el estado de nutrición en el que se encuentra el individuo o la población con la que yo estoy trabajando. Para la evaluación del estado nutricional voy a contar con diferentes niveles. Por ejemplo, yo voy a partir de una evaluación del estado nutricional, donde voy a aplicar una serie de pruebas, de mediciones, voy a recolectar la información necesaria y pudiendo analizar e interpretar esta información, yo voy a llegar a un diagnóstico nutricional. Una vez que tengo este diagnóstico nutricional, por ejemplo, como puede ser un caso de malnutrición por exceso, pensando por ejemplo en obesidad, voy a realizar una intervención. En el caso del nutricionista, esta intervención, por ejemplo, puede ser un plan alimentario. Una vez que realizo el plan alimentario, yo en el tiempo lo tengo que ir monitoreando y evaluando para realizar los ajustes o los cambios que se consideren necesarios. Pero bueno, una vez que realizo la evaluación nutricional no se termina ahí, siempre eso va a ir acompañado del diagnóstico, una intervención y el control a posterior en el tiempo. Y de nuevo se vuelve a aplicar la evaluación para ver si esa intervención fue satisfactoria o la tengo que modificar. Bien, ¿y para qué realizo la valoración del estado nutricional? Bueno, voy a tener diferentes objetivos y estos objetivos van a depender si estoy trabajando con individuos o con poblaciones. En el caso que esté trabajando con individuos, algunos de los objetivos, no son todos, pero los principales van a ser detectar problemas de malnutrición, determinar la presencia de deficiencias encubiertas, por ejemplo, de alguna vitamina, algún mineral,
identificar a aquellos individuos que presentan un riesgo más elevado sobre otros, localizar fuentes accesibles para cada individuo para poder ayudarlo y evitar alteraciones nutricionales de acuerdo a los recursos accesibles que tenga en cada caso. Conocer los factores causales de la malnutrición o los factores que aumentan el riesgo de desarrollar malnutrición. Por ejemplo, a nivel poblacional, la valoración del estado nutricional me va a permitir determinar la magnitud y distribución geográfica de la malnutrición como un problema sanitario de salud pública. Me va a permitir descubrir y analizar factores ecológicos o del medio ambiente que directa o indirectamente pueden ser responsables de las alteraciones nutricionales. Por ejemplo, puede ser la contaminación del agua, y que eso impacta en el estado de salud y termina también impactando en forma negativa en el estado nutricional, como un ejemplo entre muchos que hay. También me va a servir para proponer medidas correctivas y es muy importante que siempre las medidas que yo vaya a planificar tienen que ser acompañadas de la participación de la comunidad y también medir el impacto de la aplicación de diferentes programas nutricionales sobre la población. ¿Cuáles son las características que debe tener la herramienta que yo vaya a seleccionar para llevar a cabo la valoración del estado nutricional? ¿Cuáles consideran que pueden llegar a ser? Algunas de las principales características de esta herramienta que yo voy a utilizar para evaluar el estado nutricional son, por ejemplo, tiene que ser una herramienta que sea simple, que no sea muy compleja para poder aplicarlo, que sea rápida, económica, que no sea invasiva. Por otro lado, que sea confiable y válida, que sea sensible y específica, es decir, que mida lo que yo realmente quiero medir y que me detecte los pequeños cambios que pueden aparecer, que sea también de fácil administración, con mínimos conocimientos técnicos, porque si es algo muy complejo de aplicar, después en el momento práctico va a ser muy difícil contar con el recurso humano que pueda llevarlo a cabo. Y también que sea aplicable a la mayoría de los pacientes, porque si para cada caso en particular tengo múltiples herramientas, bueno, operativamente luego después va a ser muy complicado poder realizar esta valoración del estado nutricional. Además, hay que tener en cuenta que no existe una evaluación nutricional ideal. Uno trata de aproximarse de la forma más adecuada, pero este ideal no se puede definir como tal porque evaluar el estado nutricional es algo muy complejo, existen múltiples variables, la variación de la composición corporal es muy distinta y muy variable entre las personas, pero bueno, uno trata de aproximarse de la mejor forma posible. Por otro lado, la valoración del estado nutricional se puede realizar de diferentes formas y de diferentes niveles de profundidad. Y esto va a depender un poco del método que yo vaya a seleccionar y este método va a responder al objetivo que yo tenga. Entonces, de acuerdo a mi objetivo, necesitaré un nivel de profundidad mayor o no. Va a depender de los recursos con los que yo cuento y también va a depender de las características de los individuos o de la población con la que yo estoy trabajando. También luego voy a tener diferentes niveles de intervención. No es lo mismo si yo realizo una valoración nutricional a nivel clínico que si lo realizo a nivel ambulatorio, poblacional. Es decir, bueno, acá hay múltiples formas de llevar a cabo la valoración del estado nutricional. En cuanto a los niveles de intervención, vamos a encontrar diferentes niveles. El primer nivel es el tamizaje nutricional o screening. El segundo nivel es la evaluación global subjetiva. El tercer nivel es la evaluación global objetiva. Y el cuarto nivel ya son los métodos complejos. Ahora iremos mencionando las principales características de cada uno de estos niveles. Entonces, en el primer nivel de intervención vamos a realizar un tamizaje o screening nutricional. El objetivo del tamizaje es poder identificar el riesgo nutricional. Yo acá no voy a obtener un diagnóstico, sino que solamente identifico riesgo. Este screening puede ser realizado por personal no profesional. Por ejemplo, no lo tiene que aplicar necesariamente un nutricionista, un profesional de la salud, y, por ejemplo, lo puede aplicar familiares o el propio paciente.
Las variables que va a tener en cuenta este screening son la pérdida de peso en poco tiempo, la reducción de la ingesta en poco tiempo y la presencia de alguna patología conocida. Si la respuesta es positiva para este nivel, se va a pasar al segundo nivel. Positiva quiere decir que se identificó un riesgo nutricional. En la imagen vemos un ejemplo de un mini tamizaje de nutrición aplicado a la población o la comunidad, y como ven son respuestas cortas, sencillas, que se pueden ir respondiendo con sí y no. Luego uno después va a tabular los resultados y va a tener un puntaje. Ese puntaje se va a sumar y de acuerdo al valor que obtenga voy a tener una referencia para poder identificar si hay o no hay riesgo nutricional. En el segundo nivel de intervención va a estar dado por la valoración global subjetiva, y esta valoración debe ser realizada por cualquier profesional de la salud que esté entrenado para tal fin. Es decir, acá ya estamos hablando que son profesionales quienes van a aplicar la valoración global subjetiva. Es un método diagnóstico, pero que va a prescindir de exámenes antropométricos y bioquímicos. Es un método que es rápido y de bajo costo, y lo que va a evaluar en líneas generales son cambios en el peso, cambios en la ingesta de alimentos, síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional, la asociación entre la enfermedad y los requerimientos nutricionales, y un examen físico orientado hacia los aspectos nutricionales. Acá podemos ver un ejemplo de un formulario de valoración global subjetiva, y algunos de los datos que se van a relevar son, por ejemplo, cambio en el peso y en la talla, la pérdida de peso en los últimos 6 meses, cuál es el peso actual, cuál es la talla actual. También se evalúa, como mencioné anteriormente, cambios en la ingesta, relacionándolo con la ingesta habitual o usual que tenía la persona, y se le pregunta cómo fue ese cambio, si toma algún suplemento, si consume, por ejemplo, líquidos hipocalóricos, si realiza ayuno. También se le pregunta por estos síntomas gastrointestinales que hayan persistido durante 2 semanas o más, por ejemplo, vómitos, náuseas, diarrea, la capacidad funcional total, la posibilidad de moverse, de trabajar, si permanece en la cama o no, y también si hay alguna otra enfermedad que ya esté diagnosticada y que esté relacionada con los requerimientos nutricionales para cada caso en particular. Y luego se llega también a un diagnóstico una vez que se interpreta toda la información. En el tercer nivel de intervención, acá ya tenemos la valoración nutricional objetiva. La anterior era subjetiva porque era lo que me iba diciendo el paciente, yo le iba preguntando y me iba respondiendo, pero acá es objetiva porque, bueno, en este caso tiene que ser realizado por un licenciado en nutrición. Pero además va a tener variables que yo voy a ir a medir directamente, por ejemplo, las variables antropométricas, puedo tomar pliegues, perímetros, diámetros, circunferencias. Voy a evaluar resultados bioquímicos, voy a también a tener información clínica, eso lo podría buscar en su historia médica y tener variables clínicas y también variables de alimentación, de ingesta. Yo acá puedo aplicar, por ejemplo, un recordatorio de 24 horas, un registro de frecuencia de consumo, y ya voy a tener una información objetiva, por ejemplo, en cuanto a la alimentación. Voy a saber qué fue consumiendo la persona, por ejemplo, en las 24 horas anteriores a la consulta. Por eso se dice que en este nivel es el ABCD de la nutrición, que esto, bueno, hace referencia a estas variables que le mencioné: antropometría, bioquímica, clínica y dietética. La evaluación del estado nutricional entonces va a utilizar 4 métodos y se aplican en las diferentes etapas del desarrollo de un problema de malnutrición. Como dijimos, las variables antropométricas me van a dar información en cuanto a la composición, las variables bioquímicas me van a dar información en cuanto a estados subclínicos de malnutrición, es decir, todavía no están los signos y los síntomas, pero con por ejemplo, un laboratorio bioquímico, yo ya puedo ir detectando esta información subclínica.
Las variables clínicas, acá sí van a hacer referencia a signos y síntomas, ¿no? Signos que yo puedo observar en el paciente, síntomas que me refiere. Y en cuanto a las variables dietéticas, voy a poder determinar si hay una ingesta adecuada o si no la hay. Es importante tener en cuenta que ninguno de estos métodos por sí solo va a poder darnos toda la información necesaria para conocer el estado nutricional. Son métodos complementarios, ¿sí? La antropometría, bioquímica, clínica y la evaluación dietética son métodos que se van a ir complementando entre sí y su aplicación no es que siguen literalmente el orden ABCD, no es que primeramente siempre tengo que hacer la antropometría y a lo último tengo que hacer la evaluación de la ingesta dietética. No, eso bueno, lo puedo ir aplicando de acuerdo a la posibilidad que tenga en ese momento, a los recursos y sí es importante siempre tener en cuenta como base la progresión de los problemas nutricionales, porque tal vez al principio puedo empezar por la historia clínica y luego puedo ir evaluando, por ejemplo, cómo es la alimentación y posteriormente hacer antropometría y a lo último pedir un laboratorio. Bueno, va a depender un poco del problema nutricional de base y cómo va a ir progresando. En cuanto a los sistemas de valoración nutricional a nivel poblacional, se pueden realizar por diferentes medios. Entonces, un poco este esquema resume cómo se evalúa el estado nutricional en una población. Y voy a tener diferentes posibilidades. Yo puedo valorar el estado nutricional poblacional, ya sea a través de una encuesta nutricional, realizando vigilancia epidemiológica nutricional o también realizando un tamizaje. Tanto en la encuesta nutricional y en la vigilancia, esto va a ir asociado a un plan de acción. Si yo, por ejemplo, realizo una encuesta nutricional y encuentro que hay una alta prevalencia de malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad, bueno, yo luego tengo que aplicar una intervención y un plan de acción, porque si no, le dejaría un problema a la población y no le estaría dando una respuesta a ese problema que yo detecté. Por otro lado, tengo el tamizaje también a nivel poblacional y este tamizaje, como vimos hace un ratito, me va a determinar dos posibilidades, que haya un riesgo presente o que no esté presente ese riesgo. En el caso que esté presente el riesgo, es ahí donde yo voy a hacer una intervención de acuerdo a ese riesgo y en algunos casos también puede ser que necesite realizar una valoración nutricional específica. Como vimos recién, para valorar el estado nutricional a nivel poblacional se pueden aplicar y realizar encuestas nutricionales. Pero bueno, ¿qué es una encuesta nutricional? Se va a caracterizar por ser un estudio de una muestra de la población, es decir, que se va a trabajar con un grupo de la población y no con el total. Es de corte transversal porque se realiza en un momento dado en el tiempo y va a incluir indicadores antropométricos, alimentarios y bioquímicos. Lo importante es que la encuesta nutricional va a poder permitir identificar a la población vulnerable o en riesgo y es muy útil para poder asignar recursos, formular políticas sociales, políticas de salud pública y también permite evaluar el resultado de las intervenciones nutricionales que se vayan a realizar en la población. Como ejemplo, en nuestro país tenemos dos encuestas muy importantes, que son la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 1 y 2, o también conocida como ENIS 1 y ENIS 2. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 1 se enfocó en poder conocer el estado de situación en relación a la salud y nutrición en la población argentina, ya que hasta el momento no se contaban con datos nacionales. Había algunas provincias o en ciertas regiones donde había información, pero no estaba todo unificado a nivel nacional. Entonces surgió como una necesidad del Estado de poder contar con esa información y poder conocer cómo era el estado nutricional de la población. Y también a partir de esto se pudieron identificar problemas de mayor magnitud epidemiológica y dentro de estos problemas, por ejemplo, se encontró la anemia por deficiencia de hierro, baja talla para la edad, sobrepeso con una tendencia creciente, una posible también deficiencia de vitamina A. Y en cuanto a esta encuesta, que se realizó en el año 2005,
La población objetivo fue subdividida en 3 grupos. Esto fue que a nivel provincial, es decir, en cada una de las provincias se evaluaron niños de 6 meses a 5 años, después dividido en regiones, que sería a nivel regional, se tomaron como población objetivo también niños de 6 a 23 meses, luego niños y niñas de 2 a 5 años y mujeres de 10 a 49 años, que serían mujeres en edad fértil, y a nivel nacional se tomaron a mujeres embarazadas para ser parte de la población objetivo de esta encuesta. Luego, en 2019 fue que se desarrolló la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, y para poder llevarla a cabo se realizaron frecuencias de consumos de diferentes grupos de alimentos, se utilizaron encuestas nutricionales como recordatorios 24 horas, también se hicieron diferentes encuestas para conocer el tipo de lactancia materna, se tomaron diferentes variables antropométricas como peso y talla, variables bioquímicas para también conocer de esta forma el estado nutricional, entre otras más. Estas son algunas que menciono como ejemplo. También se evaluaron otras cuestiones como los entornos escolares, las políticas alimentarias, el etiquetado nutricional, la publicidad de alimentos, el nivel de actividad física, enfermedad celíaca y carnet de vacunación. La segunda encuesta nacional de nutrición y salud arrojó los principales resultados que iremos viendo en cuanto a lo que es antropometría en niños y niñas de 0 a 59 meses, que serían menores de 5 años. Se encontró que la proporción de bajo peso y emaciación fue de 1.7 y 1.6% respectivamente. Acá estaríamos hablando de los casos de malnutrición por déficit. En cuanto a la proporción de baja talla, a nivel nacional fue de 7.9% esta prevalencia, pero dentro de esta cifra se pudo observar que el primer quintil de la población tenía una proporción de baja talla de 11.5% versus el quinto quintil del 4%. Entonces acá vemos como una cuestión social y económica genera, digamos, una gran desigualdad en estos valores de baja talla. En cuanto a la proporción de sobrepeso, para este grupo etario fue del 10% y la proporción de obesidad fue del 3.6%, con lo cual estamos hablando que en menores de 5 años hay un exceso de peso, es decir, una malnutrición por exceso en el 13.6%. Luego, en el grupo de niños, niñas y adolescentes, que iría de 5 a 17 años, la proporción de delgadez fue de 1.4% y la baja talla a nivel nacional fue de 3.7%, pero nuevamente se ve una disparidad entre lo que es el primer quintil y el quinto quintil. Después sí se vio cómo aumenta esta malnutrición nuevamente por exceso, siendo la proporción de sobrepeso del 20.7% y la de obesidad del 20.4%. Sumando ambas categorías, el grupo de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, el 41.1% tiene un exceso de peso. Y luego se realizó antropometría en adultos de 18 años y más, donde la prevalencia del exceso de peso fue del 67.9% y acá se desglosa en un 34% que corresponde a sobrepeso y obesidad corresponde el 33.9%. Y también con una diferencia entre lo que es el primer quintil y el quinto quintil. Entonces vamos viendo cómo este problema de malnutrición por exceso se va incrementando a medida que van aumentando los grupos etarios. En cuanto a los principales resultados que arrojó la encuesta para la lactancia materna, es que el 96.9% de los niños y niñas al nacer iniciaron la lactancia materna, pero solamente el 56.5% fue puesto a pecho por primera vez en la primera hora de nacimiento, con lo cual esto es muy importante, ya que el niño y la niña estén puestos a pecho en esa primera hora va a marcar mucho el éxito o no de la lactancia materna, además de toda la parte
emocional y afectiva, que es muy importante que se dé ese primer contacto lo antes posible. Y acá, bueno, vemos que prácticamente el 56% lo hizo, con lo cual es un porcentaje que es bastante bajo. Bien, en cuanto a los motivos por el cual no se inició la lactancia materna, algunos de los que refirieron fue, por ejemplo, que nunca pudo prenderse al pecho, esto fue el 47.5%, que nunca tuvo leche, que me lo indicó el médico por un problema de salud de la madre. Y en cuanto a la lactancia materna exclusiva, que es lo que se recomienda hasta los 6 meses de edad, solo estuvo presente en el 43.7% de los niños menores de 6 meses. También en un porcentaje bastante bajo se dio la lactancia materna exclusiva. Al momento de la encuesta, el 10.7% de los niños y niñas menores de 6 meses no recibía lactancia materna. La edad promedio de abandono de la lactancia materna fue a los 6.3 meses. Luego, el 72.3% de las madres reportó que amamantaba a libre demanda, es decir, cuando el niño o la niña lo deseaba, y que el 6.4% de los niños recibía leche de nodriza. Por otro lado, en cuanto al consumo poblacional de frutas, verduras frescas, carne, leche, yogur, quesos, se encuentra por debajo de las recomendaciones nutricionales, siendo más marcado en el caso de las frutas y verduras, que es el grupo que se encuentra con un consumo inferior. Por el contrario, la proporción de la población que consume en forma diaria o frecuentemente alimentos como bebidas azucaradas, productos de pastelería, copetín, golosinas, es un porcentaje alto, es alarmante, y esto se encuentra con una tendencia que va en aumento. Por otro lado, en los sectores de mayor vulnerabilidad se consumen más frecuentemente los alimentos que no son recomendados desde el punto de vista nutricional, y este gradiente socioeconómico se observa en adultos y en niños. Con lo cual, estas encuestas de nutrición y salud a nivel nacional nos dan un panorama bastante alarmante en cuanto al estado de malnutrición y también la desigualdad en alimentación y salud que se da al interior de la sociedad. Otra encuesta importante que tenemos a nivel nacional es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. La primera se realizó en 2005 y la última se realizó en 2018. La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo es un estudio de corte transversal que, al replicarse cada 4 años, lo que permite es un seguimiento longitudinal en la población. Permite vigilar la prevalencia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, y también lo interesante es que se viene realizando desde 2005, con lo cual permite realizar una tendencia temporal y comparar los datos y los resultados con las encuestas anteriores y poder ir evaluando lo que va sucediendo con estos resultados en el tiempo. La última que se realizó fue en 2018. La población objetivo van a ser adultos mayores de 18 años, a diferencia de las ENIS, acá no se releva información de menores, de niños y niñas, y esta encuesta no se va a centrar en el estado nutricional y de la alimentación, como vimos en la encuesta anterior, sino es que también va a evaluar otros factores como la percepción de salud, la prevalencia de actividad física baja. Va a tomar también algunas variables en cuanto a la alimentación, el peso, pero también va a relevar información en cuanto al consumo de tabaco, alcohol, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, entre otras variables. Para aquellos que les interese ampliar un poco más la información y conocer estas encuestas, tanto la ENIS y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, en la página del Ministerio de Salud de la Nación cuentan con todos los resultados, con todos los boletines epidemiológicos, con lo cual, bueno, pueden ampliar toda esta información, o si en un futuro necesitan acceder a ella, sepan que cuentan con estos datos.
Para terminar el video vamos a hablar un poco acerca de la valoración del estado nutricional a nivel de la práctica clínica. Entonces, un poco para resumir, vamos a ver el árbol de decisión, es decir, estos pasos que se deben realizar cuando yo quiero aplicarlo en el ámbito hospitalario o clínico. Entonces, partiendo de la valoración nutricional, a nivel clínico tengo dos posibilidades, que van a ser aquellos pacientes que se encuentran internados o aquellos que accedan por nivel ambulatorio. En cuanto a lo que es internación, tengo dos posibilidades, que es hacer un tamizaje de los pacientes que están internados para poder determinar quiénes son los que tienen este riesgo nutricional, o directamente ir y realizar valoración nutricional específica, ya con una mayor profundidad. Elegir uno u otro camino depende de muchos factores, de recursos, del tipo de diagnóstico, patología, bueno, de varios factores, de los objetivos que yo tenga. Entonces, en el caso que yo quiera realizar simplemente tamizaje, lo que voy a hacer es determinar quién tiene riesgo de los pacientes y quién no lo presenta. Si no tienen riesgo, cada tanto vuelvo a evaluar sistemáticamente, y en el caso que sí presenten un riesgo nutricional, ahí voy a realizar una intervención de acuerdo a ese riesgo. Muchas veces esta intervención es multidisciplinaria, donde está el nutricionista, pero está el médico, está el enfermero, está el psicólogo, es decir, dependiendo del caso, son multidisciplinarias, y luego de esa intervención se obtiene ese diagnóstico nutricional y nuevamente se vuelve a evaluar en forma sistemática para poder reajustar si fuera necesaria esa intervención que se realizó. Por otro lado, si dentro de la internación decido realizar lo que es la valoración nutricional específica, ahí yo ya voy a tener ese diagnóstico nutricional, diagnóstico de salud, y voy a hacer una intervención, y en base a esa intervención voy a ir haciendo un monitoreo. La diferencia es que en el caso de la valoración nutricional específica, yo ya voy puntualmente a determinar desde un primer paso ese diagnóstico. En cambio, a partir del tamizaje voy haciendo como un screening entre aquellos que tienen riesgo y los que no tienen riesgo. Y voy achicando la población hospitalaria de internación con la que realmente voy a realizar una intervención. Y otra posibilidad es que no sean pacientes internados, sino que vengan por consultorio externo, por ejemplo, que sean ambulatorios, y por consultorio externo, por ejemplo, yo directamente ya puedo hacer una valoración nutricional específica, ya seguramente cuento con una derivación médica, con una historia clínica, ahí ya puedo determinar cuál es ese diagnóstico nutricional y hacer una intervención y monitoreo. Siempre todas las intervenciones no finalizan ahí, sino es que tengo que periódicamente hacer un monitoreo para ver cómo va evolucionando.